Muy buenos días, queridos amigos que se conectan mediante nuestro canal de Facebook y también por YouTube, de los cuales nos siguen y escuchan la palabra de Dios. A todos ustedes les damos la bienvenida en este espacio que compartimos, que es el devocional, ¿sí? Y en esta mañana, tarde, noche, conforme al país del cual nos estés escuchando, quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 16. Y el título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta hora lo he denominado Grande, Fuerte, Sabio. Sabe que el próximo 14 de mayo es el tiempo limitado que tienen los diferentes postulantes a la gobernación provincial, nacional de nuestro país, Argentina, provincia de San Juan, desde el lugar donde nosotros transmitimos. Y uno de los lemas que utiliza uno de los postulantes candidatos es justamente el que acabo de hacer mención: grande, fuerte, sabio. Y algo que llamaba la atención es cómo se define este candidato para presentarse, utilizando términos en los cuales se considera, y en sus discursos él hace manifiesto de que tiene la energía renovada, el espíritu fresco, tiene la fortaleza necesaria, tiene ideas nuevas de las cuales puede traer mayor confort o mayor comodidad o mayor tranquilidad, si se puede decir así, a quienes lo voten o a quienes lo sigan. Y este mensaje, estas frases y esta forma de definirse de este candidato me hacía recordar a Sansón. Sansón, un hombre de Dios, del cual Dios había dado fuerzas desde su nacimiento, era considerado nazareo desde nacimiento, pero aún sin embargo, aparentemente fue persuadido de tal manera que en parte se encontraba como este hombre candidato, el cual hoy nosotros en nuestra provincia hacemos alusión y escuchamos sus discursos y su manera de definirse. Sansón capítulo 16, versículo 1 en adelante, y los invito a que puedan seguir allí en la palabra de Dios. Yo se los voy a leer conforme a la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? También lo pueden seguir ustedes en la versión Reina Valera. Sansón se lleva las puertas de Gaza. Cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí, así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio durante la noche mientras se decían: con la luz de la mañana lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los dos postes y las levantó con tranca y todo. Se las puso sobre los hombros y las llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón: dime, por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podrán amarrarte sin que te libres? Sansón respondió: si me ataran con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón. Dalila habría conocido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando la quema el fuego. Así que no descubrieron el secreto de su fuerza. Después Dalila dijo: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras, así que por favor,
Dime cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Sansón respondió: si me ataran con sogas totalmente nuevas, que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila tomó sogas nuevas y ató a Sansón con ellas. Los hombres estaban escondidos en otra habitación como antes, y de nuevo Dalila gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero otra vez Sansón rompió las sogas que le ataban los brazos como si fueran hilos. Versículo 13. Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime ya cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Sansón respondió: si entretejieras las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y los aseguraras con la lanzadera del telar, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que mientras él dormía, Dalila le entretejió las 7 trenzas del cabello con la tela. Después lo aseguró con la lanzadera del telar. Una vez más gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón se despertó, arrancó la lanzadera del telar y sacó de un tirón su cabello del telar y de la tela. Versículo 17. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Y dice el versículo 21, así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Dice el versículo 26, Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo, quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Versículo 28, entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Queridos amigos, hermanos, en esta mañana podemos ver el ejemplo de Sansón. Sansón confesó ante la constante insistencia de parte de Dalila dónde estaba el secreto de su fuerza. Sansón le confiesa que desde pequeño, desde niño, él había sido consagrado a Dios. Su vida había sido apartada a Dios. ¿Para qué? Para ser usado como juez en el pueblo. Pero sin embargo, aún Sansón, llevado por las debilidades de este mundo, se encuentra en un momento en donde, ya no pudiendo sostener más la mentira, comienza a decirle a Dalila dónde estaba el secreto de su fuerza. Vemos a un Sansón que era conocedor de lo que Dios le había dado. Sansón sabía perfectamente cuál era el propósito por el cual Dios lo había apartado, cuál era el propósito de su fuerza. Sansón era considerado uno de los jueces, y aún así, sin embargo, Sansón había sido persuadido de tal manera, hasta tal punto, que no pudo seguir sosteniendo más la mentira y tuvo que confesar la verdad ante la presencia del mismo Satanás, Dalila. Persuadido. La palabra persuadir, según el significado, dice que es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Y vaya que es lo que consiguió Dalila. Dalila constantemente buscó la manera no solo de poder encontrar dónde estaba el secreto de su fuerza, sino que Dalila también tenía un fin: cobrar esas piezas de plata. Ahora, Sansón, algo le falló y algo lo puso en el tapete. Si nosotros vemos ahí en la palabra del Señor, vemos a un Sansón que
Constantemente, ante la insistencia de Dalila, se encontró sin argumentos. Pero aún así, al encontrarse sin argumentos, él hacía alarde de su fuerza. Hacía alarde de la fuerza que Dios le había dado para poder defender al pueblo. Y sin embargo, en situaciones en donde él estaba pecando, él también estaba haciendo alarde de sus fuerzas. Él creía que Dios iba a ser totalmente ignorado de su acción y sin embargo Dios estaba teniendo registro de lo que él estaba haciendo. Ahora, si nos ponemos a pensar, grande, fuerte y sabio es lo que le aconteció a Sansón. Sansón comenzó a poner su mirada en las fuerzas que él tenía, comenzó a poner su mirada en lo que estaba a su alcance, en lo que él podía hacer, en la manera en que él podía materializar la fuerza que había sido otorgada por Dios, pero su mirada hacia Dios había sido totalmente descuidada. A Sansón ya no le importaba lo que Dios estaba pensando sobre él. A Sansón ya no le importaba pensar lo que Dios le había otorgado para uso de su obra. A Sansón ya no le importaba lo que estuviese aconteciendo a su alrededor. A Sansón lo que le estaba importando era poder estar a los pies de Dalila y también poder consentir en lo que ella quisiese. Sansón había empezado a materializar las cosas santas de Dios y había comenzado a poner su mirada en sí mismo, en lo que él podía hacer. Reconocía que había un Dios, reconocía que Dios le había otorgado las fuerzas, pero no podía reconocer que realmente él era un hijo de Dios, escogido por Dios y estaba siendo usado para Dios. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Si vemos allí, yo se los voy a compartir en la versión traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. Y dice la versión en la Reina Valera 1960: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Fíjense la palabra de Dios, conforme a la traducción lenguaje actual, cómo define el corazón de la persona y cómo nos define a las personas. Dice: ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso, dice la versión Reina Valera 1960. Muchas veces nosotros debemos tener cuidado de encontrarnos como Sansón. A veces nosotros estamos en la cornisa caminando como lo hacía Sansón, con la diferencia de que Sansón directamente cayó, no tuvo remedio, no pudo dar vuelta atrás. Aún en todas las oportunidades donde constantemente estaba siendo persuadido, él no pudo discernir verdaderamente que lo que estaba haciendo no estaba bueno. Y aparte de todo esto, Sansón no estaba pudiendo darse cuenta de que Dios se había apartado ya de él. Cuando él intentó hacerlo nuevamente, cuando Dalila arranca todo el cabello y saca y lo aflige, dice la palabra del Señor, él directamente no tuvo registro de que Dios se había apartado de él. Y esto es lo que acontece, queridos amigos, hermanos, cuando nosotros comenzamos a poner la mirada en nuestras propias fuerzas. Cuando nuestra mirada se aparta de los planes de Dios, de los propósitos de Dios, de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios, automáticamente nuestro corazón se encuentra en un engaño total, en donde comenzamos a mirar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son aquellas cosas positivas que nosotros tenemos, cuáles son aquellas cosas buenas que nosotros consideramos tener,
¿Cuáles son aquellas cosas que podemos mostrar hacia el otro para que el otro reconozca, para que el otro pueda poner su mirada en nosotros? Pero nos terminamos desviando de los planes de Dios, como le pasó a Sansón. ¿Y qué acontece? Que no nos damos cuenta de que Dios se comienza a apartar de nosotros. El Espíritu de Dios comienza a apartarse de nosotros. El Espíritu Santo de Dios comienza a dejar nuestras vidas, a abandonarnos de a poco. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se contricta. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de contrictar al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque comienza a apartarse. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 17, verso 5. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y que hace de la carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y si a este pasaje de la palabra del Señor, allí donde dice maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en sí mismo, maldito el hombre que pone su confianza, su esperanza en sí mismo, que pone su confianza en las cosas de este mundo, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Sansón reveló los secretos de Dios a Dalila, mujer de la cual había sido enviada para destruir su vida, y él no pudo registrarlo, no pudo tenerlo en cuenta. Automáticamente él confesó las cosas de Dios a Satanás. Confesó las cosas y entregó las cosas santas a inmundicia. Qué peligro que hay, queridos amigos, hermanos, cuando nosotros nos entregamos a nuestras propias fuerzas y entregamos las cosas santas a las cosas de este mundo. Y las entregamos así como si nada. Las ponemos a disposición del mundo como si nada. Y así pasa muchas veces con nuestro corazón. Ponemos a disposición de nuestro corazón al mundo. Y el mundo termina tomando influencia sobre nuestras vidas. ¿Y cuál es el resultado? Nos terminamos apartando del Señor. Sansón creía que él podía tener nuevamente la confianza de parte de Dios. Y su último grito de auxilio, su último pedido ante la presencia de Dios fue: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Acuérdate de mí otra vez. Sansón sabía que Dios lo había abandonado. ¿Y cuál era su pedido? Te ruego que me fortalezcas una vez más. Déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Dice el versículo 30, y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Fíjense hasta dónde había llegado, que Sansón estaba pidiendo en su oración un último SOS, pero ese último SOS de parte de Dios no venía con el fin de arrepentirse, sino venía con el fin de vengarse y de terminar con quien él había entregado su corazón, que era a los filisteos. Allí estaba el corazón de Sansón y allí murió. Allí él había puesto su esperanza, allí había depositado su confianza, y sin embargo terminó en su muerte. Cuán importante es, queridos amigos, hermanos, que nosotros podamos estar atentos cuando nuestra esperanza, nuestros pensamientos, nuestras intenciones
no se empiezan a volcar hacia las cosas santas, sino que lo empezamos a volcar a las cosas de este mundo. Qué peligro que cuando nosotros, en vez de depositar y esperar que la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento venga del cielo, comienzan a ser esperadas de nosotros mismos. Y comenzamos a poner nuestra fortaleza y comenzamos a poner nuestra esperanza en esas cosas. Pero sin embargo, no vemos cuál es nuestro fin. Sansón volvió a pedirle a Dios que se acordara de él. ¿Pero para qué? Para vengarse de lo que a él le habían hecho, no de lo del daño que le podían llegar a hacer al pueblo. A veces de esa manera nosotros entregamos las cosas santas de Dios. De esa manera entregamos nuestro corazón a este mundo, a los deseos, placeres de este mundo. Debemos tener cuidado. Por nuestras fuerzas nada podemos hacer. Con buenas intenciones nada podemos hacer. Con buenos pensamientos nada podemos lograr. Dice la palabra de Dios en el Salmo 73, verso 23 al 28. Yo tengo todo lo que necesito. Estoy siempre a tu lado. Me llevas de la mano derecha. Tú me guías y me das consejo. Y después me llevarás con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, los que se apartan de tu lado se perderán. Tú destruirás a quien no te sea fiel. En cambio, yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor Dios. Les contaré a todos lo que has hecho. Cuán importante es, queridos amigos, hermanos, que nosotros podamos entender y comprender que aunque nuestra mente y nuestro cuerpo se destruyan, tenemos a Dios como roca. Y que es eso lo que necesitamos. A Él es lo que necesitamos en nuestras vidas. Cuanto más necesitamos, queridos hermanos, cuanto más necesitamos a usted que está escuchando este mensaje en esta hora, de dejar de poner nuestra confianza en nuestra propia fortaleza, en los cimientos que hemos construido, en la fortaleza hasta de ideas, de pensamientos que hemos creado, hasta en el mismo conocimiento que hemos levantado, que creemos tener de parte de Dios. Allí también podemos caer, allí también podemos equivocarnos, allí podemos creernos fuertes, sabios, grandes, pero sin embargo Dios mismo nos puede destruir si nosotros consideramos que eso es todo, cuando en realidad lo que Dios espera es que Él sea todo en nuestra vida, que Él sea suficiente en nuestra vida. Nuestra mente y nuestro cuerpo se pueden destruir, pero si nuestra esperanza, nuestra fortaleza está puesta en Dios, es suficiente. Sansón fue un hombre que lamentablemente no pudo darse cuenta de que Dios se había apartado de él. ¿Por qué? Porque él se creyó fuerte, grande y sabio. ¿Será que nosotros también en este tiempo nos creemos fuertes, grandes y sabios? Que en este tiempo cada vez más aspiramos o vemos o deseamos cosas que no tienen nada que ver con los planes y con los propósitos que Dios ha enmarcado para tu vida, mi vida, en este último tiempo. Déjame decirte que el único fuerte, grande y sabio es Cristo Jesús. Que el único fuerte, grande y sabio pagó el precio en la cruz del Calvario una vez y para siempre y hoy vive. El que es grande, fuerte y sabio es el que tiene la omnipotencia, es omnisciente y omnipresente y tiene toda la soberanía para en un abrir y cerrar de ojos destruir todo lo que ha construido, lo que ha creado. Ese es nuestro Dios.
Ese es el fuerte, grande y sabio que nosotros tenemos. Y ese es el que da fe su palabra, da certeza su palabra. Que el fuerte, grande y sabio que habita en nosotros sea Cristo Jesús. Y que Él tenga todo el poder y la autoridad para que nosotros no pongamos la esperanza en nuestra sabiduría, en nuestra fortaleza, y que esos aires de grandeza que a veces tenemos y que nacen de nuestra humanidad, nacen de nuestros deseos imperiosos de creer que somos mejores, sean totalmente quemados en esta hora por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que la sangre de Cristo corra caliente sobre nosotros y que arranque esas ideas, arranque esos pensamientos, arranque esas intenciones, quite de nosotros aquello que no tiene nada que ver con lo que Dios ha enmarcado y con lo que Dios ha depositado sobre tu vida y mi vida. Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo y este momento que podemos compartir. Gracias porque nuevamente nos permites que podamos venir a tu encuentro. Dios, en el nombre de Jesús, si nos hemos considerado fuertes, grandes y sabios, y que cada vez más esa idea toma fuerza sobre nosotros, que en esta hora tú nos ayudes a ser librados, que tú nos ayudes en este tiempo a que esas ideas de las cuales alimentamos día a día, que no van conforme a tu voluntad y que atentan contra nuestra relación contigo y también con la salvación que tú has otorgado, que en esta hora podamos arrepentirnos, que seamos librados y que tú seas ese grande, fuerte y sabio. Dios, en el nombre de Jesús, sabemos que no se trata de nosotros, se trata de la relación que tenemos contigo. Se trata de cuánta intimidad nosotros buscamos tener día a día contigo. Cuán deseosos estamos de hacer como Juan dijo, menguar para que crezcas tú, menguar para que tú seas fortalecido en nosotros, menguar para que tú seas el grande que se glorifique en nosotros, para que tu sabiduría sea esa sabiduría celestial y no la sabiduría humana. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a transitar este tiempo y haznos libres de todo pensamiento, de toda creencia, falsa creencia y de todo espíritu fariseísta que pueda haber también en nosotros, Señor, que nos lleva a pensar de que somos grandes, fuertes y sabios. En el nombre de Jesús, a ti te alabamos y te glorificamos. Amén. Queridos amigos, hermanos, que Dios les bendiga muy ricamente y nos encontramos en una próxima emisión de la Palabra de Dios. Será hasta luego, si Dios no ha venido antes.